Lo prometido es deuda. También había dicho que iba a ser pizza y hoy tengo una masa de pizza que es para gente como yo y como la gran mayoría. A mí las masas de pizza más elaboradas a veces me han salido buenas, otras veces no. Así que con esta van a ver. Ingredientes: harina, 400 gramos de harina. Aquí la tengo preparada. Agua, 300 gramos. Pues un vaso de estos es muy fácil verlo, porque los que no tengan balanza, pues pueden calcularlo así. Un vaso de agua o 300 gramos. La levadura, pues levadura seca, la granulada, porque siempre yo por lo menos me he liado mucho con la fresca. Es que hacer masa no es fácil. Pues bueno, levadura seca, granulada, 3 gramos. Luego tenemos aceite de oliva virgen extra, 40 gramitos, que en un vaso pues viene siendo esta cantidad, como el vaso que les enseñé de agua. El agua tibiecita, no caliente, pero sí tibia. Ayuda a la fermentación de la levadura. Y le voy a poner una cucharadita de estas de café de azúcar. Para eso, alimentar a la levadura y que haga su espumita rápido. Entonces, comenzamos en un bol. A ver que se vea bien aquí, es lo que quiero. Muy bien, en un bol agregamos el agua, el vaso de agua o los 300 gramos. Agregamos el aceite. La sal serían 2 cucharaditas de estas, porque son 7 gramos. Más o menos colmadita. La ponemos. Ahí está. Le pongo el azuquita. Y por supuesto la levadura, que es la que nos va a hacer subir la pizza. La agregamos. Mezclamos para que se esté bien todo disuelto, sobre todo la levadura. Ya digo, esta masa es para gente pues que no sabemos bien trabajar las masas, porque la pizza es todo un arte. Y con esta masa podemos hacer una linda y hermosa pizza que no nos dejaría mal parados en ningún momento. Masa de pizza para gente que no tenemos esa habilidad. Luego, poco a poco, con un tamizador como estos de clique, 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 o si no tienen de ese, pues el colador de mallita finita, es para que la harina quede bien sueltecita y se mezcle mejor. Pues la harina la vamos agregando para que vaya cayendo aquí bien tamizada. Vamos a mezclarla. Vamos a terminar de ponerla toda ya. Y el resto. Van a ver que esta es una masa que no requiere mucho trabajo de amasar y queda muy suavecita, húmeda incluso. Por eso digo que es tan fácil de preparar para los amantes como yo y como toda muchísima gente de la pizza. ¿Quién no le gusta la pizza? ¿Quién no le gusta la pizza? Hombre, las cantidades, pues tratar de hacerlo más preciso, pero por alguna razón, como estoy viendo yo aquí ahora, que está un poco húmeda como esta, pues entonces se le puede agregar un poquito más. Los maestros pizzeros estarían horrorizados conmigo, porque ellos son muy precisos con toda la gente que trabaja las masas, son muy precisos con sus cantidades. Pero, a ver, ya cambió la cosa, ahí me encanta. Pero gente como yo, hay mucha que no somos tan buenos con las masas. Entonces, esta fórmula es muy, pero que muy buena para hacer una linda pizza. Seguimos amasando, pero la amasada, fíjense que realmente es darle movimientos así. Entonces, le vamos a dar estos movimientos y una vez que le hemos dado un poco así, ¿ven? Ya se está formando la bolita. Lo que vamos a dejar es reposarla. Vean. La vamos a dejar reposar pues entre hora y media, según el apuro, el hambre y las ganas que tengan de hacer la pizza.
Y también está más que decirle, como todas las masas, para que suban, fermenten, es tapadita en un ambiente caliente. Como ahora estamos aquí, ya les he dicho más de una vez, en un pedazo de verano en Ámsterdam, bueno, en general en toda Europa, pues esa temperatura que hay de ambiente me va a ayudar muchísimo a la fermentación. Y la vamos a tapar. Me voy a lavar las manos y venimos dentro de 1 hora y media. Volvemos con esta pizza. Esta pizza para torpes como yo. Nos vemos. Ha pasado ya 1 hora y media. Entonces, una cosa que se me iba a decirles es que a mitad de tiempo, la 1 hora y media, o sea, unos 45 minutos, 40 o 50, un aproximado. Yo con la espátula, lo voy a mostrar en esta camarita, lo que hago es que le hago un movimiento envolvente, así como están viendo ahora, y ya está, y listo. Y la vuelvo a tapar y la dejé ahí los otros 45 minutos. Muy bien. Vamos ahora a extender la pizza en nuestra bandeja. La voy a aceitar un poco y con brochita pincelamos todo. Bueno, la vamos a extender entonces. Ya preparé, engrasé la placa. También voy a engrasarme la mano porque como es tan pegajosa, pues es difícil manipular. La vamos moviendo para que se vaya estirando. Y la idea es extenderla porque a mí me gusta finita. La vamos extendiendo así. ¿Ven qué elástica? La pizza está estirada. La vamos a dejar ahí reposando. La voy a tapar con un paño. Media hora más para que suba otro poquito. Y el horno lo tengo precalentando a máxima temperatura. Calor arriba, calor abajo. Y ahí lo voy a dejar. Y volvemos para luego tiqui tiqui tiqui. Ponerle sus toppings. Van a ver lo que voy a poner yo. Pero pueden poner lo que quieran, porque esto es a gusto y paladar de cada quien. Pizza a mi manera, a la tuya, a la de cualquiera, pero pizza. ¡Volvemos! Ya la dejé reposar su media horita. Así que, miren, mi bailadora española. La destapamos y ahí tenemos nuestra masa preparada. Ahora, vamos poco a poco con los pasos. Primero, el tomate. No aconsejo humedecer demasiado la masa, echar mucho tomate o salsa, porque si está mojada, aunque el horno esté fuerte, no va a dejar que se cueza bien la superficie, la parte de arriba. También hay otro truco, que se puede unos 5 o 7 minutos meter la masa sola para que se medio haga algo y luego ya le ponen su salsa o cuando se va a hacer con carbonara. Pero bueno, a mí me gusta directamente así. Primero voy a colocar un poco de la salsa extendida. Aparte de un poquito de sabor, pues también colorcito, que le dejo un colorcito bien bueno. Voy a usar la brocha que me va a ser más fácil que con la cuchara. Y entonces yo cojo uno de los tomates pelados, pues le pongo unos trocitos de tomate. No mucho, un toquecito, porque la cosa es que tampoco nos sepa a tomate. Bueno, después del tomate me gusta ponerle orégano. Si es el orégano fresco que ya viene una macetita en ramita, mejor. Si no, pues el orégano seco también tiene muy buena... qué rico. Es que es tan aromático el orégano, no solo para pizza, sino para lo que sea. A mí me gusta con mucho orégano. Ya les he dicho en otras recetas que yo el orégano lo utilizo mucho, mucho, mucho para las comidas. Un poco de pimienta blanca en este caso que tengo ya molida. A darle un toquecito. Ya nada más así. Solamente así. Si la quisieran meter al horno, que no les gusta con queso o que no pueden comer queso ya. ¡Ay, qué rica huele! Un chorrete encima de aceite de oliva. Y ahora vamos a poner la cebolla. Tengo cebolla morada
cortada en juliana. La esparcimos así bien. Bueno, yo creo que con este sí, porque ahora le voy a poner también cebolla blanca picada en juliana, siempre finita, porque como la cocción es relativamente rápida, la de la pizza, cuando el órgano es bueno y está caliente, entonces se hace rápido, porque si ponen los trozos muy gruesos de la cebolla, les va a quedar cruda. Ahora unas trocitos, unas tiritas que también corté en juliana de pimienta. Ahora le vamos a poner mi vicio, mi perdición, jamón serrano. Un poquito para darle un toquecito así especial. Ahora le voy a poner un poquito de salchichón y este para el cocinero. ¡Qué pedazo de pizza! Ahora, aceitunitas. Pues eso, la pizza, como es una base de pan, de masa, pues se puede poner lo que se quiera. Ahora viene anchoa. Ahora viene el queso, que sí, yo creo que a todos nos gusta con mucho queso. Vamos a hincharnos de queso. Una buena cantidad de quesito. Pues ya está colocado el topping de la pizza, bien suculento, bien bonito. Ahora al horno lo vamos a poner contando de abajo para arriba. Yo lo pongo en el segundo nivel, no el del medio, entre el último y el del medio. Allá va, listo, metido al horno. El tiempo depende de cada horno, si es a gas, si es eléctrico, y aún sabiendo de qué es, cada horno según cada marca y cada tamaño varía. Yo calculo entre 15 y 20 minutos. De todas maneras es bueno ir chequeando para que no se nos vaya a quemar en el momento que se vea el quesito fundido, pero también con una espátula levantar abajo para que no esté negro, para que se vea que está tostadito. Venimos en 15 minutos, voy a revisar, y si hace falta lo dejamos un poquito más. Ya mancharé la pizza, mamma mía. Ya saqué el horno, exactamente fueron 15 minutos, calor arriba, calor abajo. Y aquí está la pizza. Le voy a hacer un zoom para que la vean bien de cerquita. Mírenla. ¡Qué bonita! Ahora la vamos a cortar. A mí me gusta así el quesito doradito, tostado. A cortar un buen trocito. A ver cómo ha quedado para no expertos. De una forma fácil. Y vamos a ver qué tal, Pascual. Mira qué pizza. A ver si se ve. ¿Ves? Tostadita, por debajo crocantita, suave y esponjosa. ¿Ven los alvéolos cómo está cocida la masa? Perfecta. Ahora está un poco caliente, pero tengo unas ganas de probarla. Hostia, cómo quema. Yo siempre de ansia, comiendo. Qué rica, qué rica. Mírala, mírala. Los alvéolos, lo que decía. Pues esta pizza, para gente torpe como yo con las masas, sobre todo con las pizzas. Esto es una manera de resolver muy fácil y muy rápido para el tipo de personas como yo que no tenemos esa mano todavía para la verdadera masa de pizza. Que esta no es que no sea verdadera, está muy buena. Háganla, van a ver qué delicia. Comentarios, like. Los que no conocen mi canal, visítenlo, por favor, suscríbanse los que no están suscritos, que me ayudan a crecer y a seguir más, mantenerme y difundir más mi canal, para que le llegue a más gente todas estas cosas que estoy enseñando. Muchas gracias por verme.
Un beso muy grande para todos y feliz verano o feliz invierno si están del otro lado. Adiós y gracias. Cocinando con Claudio.